En este video vamos a estar hablando de qué es lo que debes hacer después de que pases un examen de residencia. Digamos que hay dos alternativas principales porque depende mucho del proceso que estés llevando. Ejemplo, la primera alternativa es simplemente pues después del examen ya eres residente. Si esa es la situación, nada, este video probablemente no vaya a aplicar para ti. Pero hay otra opción y es que después del examen tengas que hacer una entrevista o hacer un proceso posterior y luego ahí sí seas residente. ¿Esto dónde pasa? Pues pasa en muchos exámenes de Colombia, salvo el de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. El resto va a requerir de presentas el examen, te llaman a entrevista y luego si eres residente. Y el problema es que la gente pasa el examen y se olvida de que existe esto. Y como se olvida de que existe esto, acá en esta parte no existe preparación de ningún tipo. Y eso hace que, pues, básicamente el esfuerzo que hicieron acá se perdió. Acá digamos que hay tres pilares o hay tres cosas que vale la pena tener en cuenta, que justamente son preparar la entrevista como tal, digamos en un nivel de skills, luego preparar el CV o la hoja de vida y por último preparar todo lo que tiene que ver con investigación. Bien, entonces respecto de la entrevista, voy a dar simplemente los puntos más importantes acá. Si no entienden qué carajos estamos haciendo, estoy en el quinto módulo de esta serie en donde básicamente expliqué paso a paso todo mi método de estudio, enseñé paso a paso qué era todo lo que tenía que hacer para que ustedes puedan empezar a implementarlo. Igual, hopefully, lo implementan, ven resultados, pero van a querer trabajar conmigo. Si no, si hice un pésimo trabajo, pues bueno, creo que tomaré eso como una mejora. Pero al final del día, la meta y mi objetivo con ustedes es que ustedes, independientemente de si trabajan conmigo o no, vean resultados. ¿Sí? Porque transparentemente, el hecho de que tú percibas valor de mí va a hacer que tú hables bien de mí. Y si tú hablas bien de mí, pues todos ganamos, básicamente. Pero bueno, en fin. Mucha gente puede estar preguntándose por qué no iniciamos por acá, o sea, por qué, por ejemplo, no hablar de hacer investigación antes de preparar el examen o estructurar una excelente hoja de vida antes de presentar o preparar el examen. La respuesta es sencilla, porque antes de trabajar todos los aspectos, es necesario trabajar el más importante, creer que es posible conseguir las cosas. Mucha gente no cree que sea capaz de ser residente y por eso nunca hace nada. Y la forma más fácil y rápida de eliminar esa creencia es pasando un examen de residencia lo más pronto posible. Y por eso es que a mí no me gusta eso de presentar exámenes para ver cómo es el examen, porque eso solamente llena de frustración a las personas y las hace creer como que esto es más difícil de lo que en realidad es. Y no digo que no sea difícil, lo que digo es que la gente le como que empieza a sentir más miedo sin querer, cuando realmente debería enfocarse en hacerlo una vez y hacerlo una vez bien. Uno de mis estudiantes que pasó a radiología en la UDA justamente hizo eso, solamente presentó un examen, lo hizo bien y pasó. Listo. Ese es el mundo ideal. Bien. Pero una vez ya sabes que es posible porque pasaste el examen y digamos que te presentas a una universidad en donde el examen no basta, sino que también hay una entrevista o también te revisan la hoja de vida o te revisan
realizan investigación, bla, ahí es donde prima esto, ¿sí? Pero también vale la pena que antes de que escojas, eso lo hablamos en el paso uno, antes de que escojas el examen al cual te vas a presentar, vale la pena que pienses cómo es el proceso, ¿sí? Porque si tú quieres, por ejemplo, hacer un proceso como el de la Javeriana, pero tuviste un mal saber pro, ya vas muy por debajo. Entonces, ¿qué tanto se justifica hacer las cosas cuando ya sabes que vas por debajo y que incluso si estudias mucho y otra persona también estudia mucho y sacan el mismo puntaje, la otra persona te va a ganar solamente porque tiene un mejor saber pro y eso ya no lo puedes cambiar? Pero ¿qué sí puedes cambiar? El examen al cual te vas a presentar. Entonces tienes que ser muy estratégico acá respecto de qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Y arranquemos hablando de cómo se prepara la entrevista. Respecto de la preparación de entrevista, obviamente digamos que esto es un tema en sí mismo y bla. Yo simplemente voy a dejar acá los principios más grandes que te pueden permitir justamente tener un mejor resultado en la entrevista. Una recomendación que suena muy obvia, pero no es tan obvia como creen, es si la entrevista es virtual, tengan un lugar adecuado para presentarla, ¿sí? No lo presenten en un lugar que no sea óptimo, ¿vale? Otro aspecto importante, recuerda, o sea, esto de la entrevista, ¿qué significa realmente? O sea, no es como que esta entrevista o este espacio se trate de ti. Esto no se trata de ti. Voy a escribirlo porque me parece fundamental. Esto no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de que ellos van a averiguar si realmente se sentirían cómodos trabajando contigo por 3, 4, 5 años, depende de la especialidad. Si no se sienten cómodos trabajando contigo, pues adivina qué va a pasar. No te van a escoger, ¿sí? Ahora, en estos procesos también es muy importante que tengas en cuenta algo, que justamente lo conversé cuando yo me mudé hace poco, pero yo estaba viviendo en un edificio en donde vivía un internista que se había acabado de graduar, como hace un par de años. Y el man súper querido, eh, el portero del edificio le hacía bullying porque era el junior y porque el tipo era costeño y entonces era el junior y a veces el junior iba perdiendo y entonces, bueno, en fin, chistoso. Pero básicamente, em, este man decía, muchas veces la gente que entra a entrevista se tiene que enfrentar contra preguntas que hace un psicólogo o un psiquiatra y esas preguntas tienen un único objetivo, verificar si darías la talla con la presión en residencia. Entonces literalmente son preguntas que lo que buscan es generarte tensión, generarte presión para que ellos vean cómo vas a afrontar eso luego en residencia, porque piensa en términos de qué es lo que ellos quieren, o sea, piensa en que tú eres un producto, yo sé que eso suena mal, pero, o sea, tienes que entenderlo. Piensa en que tú eres un producto que ellos van a comprar, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener ese producto? Bueno, primero tiene que ser muy resiliente, tolerante a la frustración, porque eso es lo que van a necesitar los programas de especialidad ya en la residencia. Lo segundo es que obviamente tiene que haber tenido un muy buen examen. Mucha gente me busca porque ha pasado exámenes, pero en la entrevista llega muy mal porque pues no está, digamos que tan bien en términos de puntaje comparado con los demás. Entonces necesita sacar un excelente examen también. O sea, quien crea que con el hecho de pasar exámenes es suficiente, no siempre y muchas veces no.
y menos en especialidades competidas. Y pues en especialidades competidas que requieren proceso de entrevista como tal, ¿sí? Entonces necesitas tener un excelente examen, una buena tolerancia a la frustración, ser resiliente, bien, y aparte de eso caer bien. Y para caer bien y en general persuadir a las personas te recomiendo dos libros. El primero es How to Talk with Anybody o With Anyone, creo que es Anyone, de Lil House. How to Talk with Anyone. Lil Lowndes. Bueno, sí. How to Talk with Anyone. Lil Lowndes. Ese es el primero. Y el segundo, que es el más clave también, es uno que se llama Persuasion, de Robert Cialdini. Básicamente, tú acabas de usar estrategias para que puedas caer mejor a las personas. Eso es clave. Y además, eso es algo que vas a necesitar en residencia también. Y las personas que estén viendo este video y digan, no, yo voy a ser yo mismo y ya. Es importante ser genuino, sí, pero es importante tener en cuenta que todo es una habilidad, todo puede ser aprendido y como todo es una habilidad y todo puede ser aprendido, adivina qué pasa o qué termina pasando. Pues que puede ser genuino, pero puede ser una mejor versión genuina de ti. Bien, y eso es lo que estamos buscando acá. Eso respecto del proceso de entrevista, obviamente acá hay tanto de largo como de ancho por cortar, hay estrategias particulares como por ejemplo cosas sencillas como la postura, el lenguaje no verbal, ayuda muchísimo. Y una anécdota sobre eso, cuando, bueno, yo estuve en una relación por 2 años más o menos, y cuando yo fui a conocer a la persona que era mi suegra, yo sabía que tenía que caer bien, y adivinen qué hice, apliqué esto, este libro, literal. Y en este libro decía una cosa bien interesante y era que, y pues de hecho este libro luego lo reitera, que es que las personas suelen favorecer a quienes son como ellos. Digamos que culturalmente había una diferencia, pero a pesar de que culturalmente había una diferencia, hay un par de estrategias que decían en este libro que ayudan un montón. La primera de ellas es usar palabras que la otra persona use y luego la siguiente es utilizar gestos que la otra persona use. Entre más parecido actúes con la persona que te va a entrevistar, la persona sin querer, sin darse cuenta, va a tender a favorecerte más. Y eso ayuda mucho, ¿vale? Y de hecho, gracias a herramientas como estas, justamente Paola, que es una estudiante de mi programa, pasó a residencia de pediatría en la UIS. Ya había pasado exámenes, pero se había quedado en la entrevista. Y trabajamos juntos y gracias a eso, pues pasó. No digo que exclusivamente, no voy a crear overhype porque yo creo que ustedes están cansados de que los cursos de preparación para residencia les digan todo el tiempo que te garantizo pasar y pendejadas de esas cuando pues es imposible garantizar algo así porque no depende ni siquiera solamente del esfuerzo, pero bueno, en fin. El caso, ya cubrimos esto, que sería lo relacionado con la entrevista. Ahora hablemos de la hoja de vida. Lo importante es que para la hoja de vida consigas una, digamos que, una referencia,
de alguien que haya pasado donde quieres entrar, le pides su hoja de vida y literalmente escribes lo que tú has hecho ahí mismo. ¿Listo? No es mucho más. Obviamente la hoja de vida, esto tiene que ver con, o sea, lo que acabo de decir, tiene que ver más con el formato que con el contenido como tal, porque pues digamos que tú no puedes mentir respecto de qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho en la vida, y es donde viene el tema de investigación, el tema de, por ejemplo, el inglés, el tema de las notas en la universidad. Realmente, por estos factores, salvo que tú veas que te conviene, yo prefiero o preferiría que tú te presentaras en una universidad que no requiere entrevista, como por ejemplo la UDA o la Universidad del Valle. Con eso solamente te enfocas en el examen. Si no quieres hacer eso, pasar a residencia te va a tomar un poco más, pero digamos que cada quien con su cada cual. Así es como la frase que me gustaría decir. De hecho, yo no sé por qué, pero, o sea, casi siempre yo molesto a mi papá mucho porque casi siempre mi papá es internista y gastro, pero cuando nosotros hablamos, él casi siempre llega a la misma conclusión. Y, o sea, siempre me lo dice como si fuera la primera vez, muy papá, obviamente, como de, sabías que, o la última vez leí, siempre me dice así, la última vez leí que eh, si la gente le prestara más atención a los dichos populares, la sociedad estaría mejor. Entonces, o sea, casi siempre termina en eso. Y por eso es que a veces se escuchan dichos de abuelito de mi parte y bla. No que mi papá sea abuelo ya, pero pues bueno, o sea, como que mi papá es muy a la antigua. Bueno, si escuchan esas vainas, es gracias a quién, ya saben, a mi papá. Bien, pero esto es demasiado importante, ¿vale? Pero cuando se trata de hacer investigación como tal, la recomendación siempre tiene que ver con, oigan, aprovechen más a la gente que está por delante de ustedes, ¿sí? O sea, si por ejemplo conocen un compañero que ya hizo investigación o algún amigo que ya hizo investigación, pregúntenle cuál fue su proceso. Yo le preguntaría, yo le pediría acceso al archivo final para trabajar sobre ese archivo. Luego, después de eso, yo le preguntaría cómo llegó a escoger el tema, porque por lo general esto es lo que suele costar más trabajo. Y luego, también, cómo hizo para conseguir la persona con la cual trabajó. Y una vez tienen estas cosas, ya se convierte esto en un proceso como más operativo de cómo voy a optimizar todo mi proceso de investigación. Y para eso hay una técnica que es, bueno, no me deja escribir, no sé por qué, pero se llama así, Zettelkasten. Búsquenla, si quieren escríbanla incluso mal, Zettelkasten, ahí está, method, que básicamente fue una, o es una técnica que usó un sociólogo hace mucho tiempo que fue capaz de leer muchos, de escribir muchos libros. Y básicamente lo que él hacía era que tenía como apuntes importantes, como anotaciones de otras fuentes que dice como, pucha, esto sería muy chévere. Luego esas anotaciones lo que hacía era que las, o sea, como que ponía su opinión en la siguiente fase sobre esas anotaciones, pero todo en viñetas. Y luego en la tercera fase buscaba juntar anotaciones que tenía que ver en párrafos. Y si sigues este proceso para hacer investigación, te va a rendir muchísimo más,
porque ya no se trata de hacer un documento, sino de simplemente escribir una viñeta, luego comentar sobre la viñeta y luego agrupar múltiples viñetas para tener párrafos. Y ahí ya tienes el cuerpo como tal del documento. Y las primeras partes son mucho más sencillas, ¿vale? Esto era lo que quería anotar en este video respecto de el sistema de entrada. Ya hablamos de cómo preparar la entrevista. Bueno, otra cosa adicional es investiguen muy bien las personas que los van a entrevistar, la universidad, y no hagan lo que todo el mundo hace de googlear y ya, sino de verdad, tómense el trabajo, llamen a residentes, díganles, oigan, eh, ¿qué es lo que más le gusta acá? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué preguntas le hicieron a usted en la entrevista? ¿Cómo las contestó usted? ¿Qué cree que le ayudó? ¿En qué cree que pudo mejorar? Siendo curioso es que se ganan estos juegos, ¿bien? Y lo mismo, por ejemplo, piensen en, volvemos al tema de la familiaridad, por ejemplo, piensen en que los entrevistan dos especialistas y ustedes se han leído 5 artículos de cada uno de los que han publicado. ¿Creen que estarían mejor preparados o peor preparados con eso? Mejor, obviamente, porque van a hablar de lo que a esas personas les gusta escuchar. Entonces, háganlo. Bien. Eso sobre preparación de entrevista, obviamente muy high level. Cómo estructurar una excelente hoja de vida, ya lo hablamos. Y cómo hacer investigación, también ya lo hablamos. Bien. Así que, nada, esto por este video. Con esto culmina la serie de videos en donde les mostré el paso a paso completo, literalmente, que trabajo con mis estudiantes, obviamente con unos ajustes que fue los que metí a la nueva actualización, que fue la que sí subí en mi programa, pero esta, estoy seguro, es la mejor serie de videos en internet sobre cómo pasar a residencia. Así que nada, eso. Y me gustaría simplemente que ustedes se preguntaran como, genuinely, ¿cómo van a tener más chances de pasar? Pueden seguir viendo mis videos o pueden buscar ayuda y trabajar con mi equipo. Si no quieren hacer eso, háganlo, inténtenlo. He tenido gente que luego entra al programa porque dice lo intenté por mi cuenta y no pude. Entonces, bueno, si quieres experimentar eso por tu cuenta también, dale, hazlo. Si no, pues no hay lío. Igual, either way, estoy para ayudar. Así que, nada, nos vemos en un siguiente video. Chao.